uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros compartiendo esta serie de estudios bíblicos donde vamos a estar atravesando la Biblia en un viaje, por así decirlo, en avión, en esta serie a la que le hemos llamado La Historia de la Gracia. Hoy en nuestro segundo libro, el libro de Éxodo, a este capítulo le hemos llamado Éxodo, la santidad de Dios, recordando que en nuestro último capítulo estuvimos en el libro de Génesis, al cual le llamamos los orígenes, y quedamos entonces, cerramos el libro de Génesis de tal manera que el pueblo de Israel había entrado a la tierra de Egipto por medio de la providencia de Dios a través de la vida de José, que estaba allí como segundo al mando después del faraón. Entonces nos adentramos hoy este día en el libro de Éxodo y vamos a empezar de una vez para hacer nuestro viaje en avión por este interesante libro de la palabra de Dios. Libro de Éxodo, la santidad de Dios, la historia de la gracia. Muy bien. En Éxodo veremos la dramática batalla del Dios verdadero contra los dioses y faraones de Egipto. Egipto era una nación, un imperio reconocido por tener muchos dioses. Inclusive los faraones se sentían semidioses o dioses, hijos de los dioses, y Dios va a librar una batalla contra estos dioses, con los faraones, y les va a demostrar que Él es el único Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está por encima de todo, quien es santo, es único, es infinito, omnipotente. Entonces vemos inmediatamente en Éxodo 1, del 8 al 10, lo siguiente, y dice la palabra del Señor: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Qué vemos? Que el faraón comienza a oprimir al pueblo de Israel. Muy bien, muy fácilmente los pudo haber dejado en libertad si tanto le preocupaba el crecimiento del pueblo de Israel en número de personas, de habitantes, de hombres. Muy bien los pudo haber dejado en libertad, pero él no hace esto. Él decide oprimirlos, esclavizarlos, amargarles la vida con duro trabajo, y ellos van a clamar, ellos van a pedir a Dios ayuda en medio de su amargura, de su fuerte trabajo, de su esclavitud, de su maltrato, y Dios les va a responder. Pero no solo hace esto el faraón, sino que en medio de toda esta situación, al ver que el pueblo de Israel, al oprimirlo, el faraón no logró lo que quería, que era destruirlos, mermarlos, diezmarlos, sino que por el contrario el pueblo de Israel creció cada vez más en número. De tal manera que el faraón decidió que lo que tenía que hacer ahora era asesinar a los niños varones, y entonces envió una orden para matar a todos los niños varones en la tierra de Egipto. Entre ellos estaba un muchacho, un niño muy especial, un bebé muy especial con el cual Dios iba a hacer una gran obra, así como la hizo con José. Nosotros en Génesis vemos que Dios hizo a un pastor príncipe, es decir, hizo a José, que era un pastor, hijo de un pastor, hermano de pastores, lo volvió príncipe en Egipto. Y ahora vamos a ver cómo en Éxodo el Señor va a convertir a un príncipe en pastor. En Éxodo 2, del 5 al 6, y también el versículo 10, encontramos lo siguiente: y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos, y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. En el versículo 10 vemos: cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. La hija del Faraón no pudo cumplir la misma orden que su padre había dado, que su propio padre había dado, de matar a los niños, y tuvo misericordia de este niño. Este niño, su madre no lo pudo esconder más, su madre y su padre, así que decidieron ponerlo a la orilla del río Nilo. Por la providencia de Dios, este bebé no fue atacado por algún animal, tal vez un cocodrilo, un hipopótamo, no le pasó nada, sino que llegó justo donde Dios quería que llegara, y que llegara a los palacios del rey, de la hija del faraón, de la hija del rey. Y de hecho encima es Moisés criado por su propia madre,
a quien la toman por dinero. La hija del faraón manda a criar a la misma madre de Moisés sin saber que era la madre de Moisés hasta el tiempo que ella decidió. Pero Moisés, cuando crece, se encuentra en una situación en la tierra de Egipto, ve cómo están maltratando a sus hermanos, a su pueblo, a esa nación de la cual él vino realmente. Y un día, en medio de una gran ira, una gran cólera por justicia, Moisés sale al encuentro a tratar de defender a uno de los hebreos, a uno de los israelitas, y termina matando a uno de los egipcios. Así que Moisés termina huyendo de este lugar por su crimen, por lo que sucedió, y pasa muchos años en el desierto. Pero estando en el desierto, cerca de unos 40 años, se encuentra una noche una zarza, un arbusto que está encendido en fuego, pero que no se consume. Una cosa que le llamó mucho la atención, y se fue acercando al arbusto, y cuando se acerca al arbusto se encuentra la voz de Dios que le está diciendo: no te acerques más, quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando es santo. Y vemos esta palabra santo, y aquí decimos: Dios es santo y no ha olvidado su pacto. Dios no se ha olvidado del pacto que tiene con el pueblo de Israel y con sus padres. Así que él se manifiesta a Moisés de una manera increíble y le hace saber que él es santo, que él es especial, que él es apartado, que él no hay nadie como él, que ante él debemos temer por su santidad, su carácter único. No hay nadie como él. ¿Y qué vemos? Que Dios comanda a Moisés, lo envía hacia el faraón para decirle: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y con maravillas y con milagros llega Moisés allá que Dios le ha dado. Pero faraón se equivoca al creer que está tratando con un igual. No, se trata de yo soy. Dios se revela a Moisés con un nombre muy peculiar: dile al pueblo, dile a esos israelitas, dile a esos hombres que yo soy el que soy. Yo soy te envía. Y ese yo soy implica muchas cosas, pero una de las cosas que implica es que Dios existe por sí mismo, que Él no necesita de nadie para existir. Él es el que es y siempre será igual. Él no nació ni fue creado por nadie. Él es el creador eterno, como vemos en Génesis. Él es el que está al final de todo y al principio de todo. Todo proviene de Él. Entonces vemos en Éxodo 7, del 10 al 13, qué sucede cuando Moisés se presenta ante el faraón. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Faraón vio, y va a verlo, va a ver un montón de despliegue de poder en un montón de ocasiones, en múltiples ocasiones, cómo Dios le va a mostrar que Él es el verdadero Dios y Rey de reyes y Señor de señores. Pero Faraón no va a entender, no va a querer, va a endurecer su corazón, va a ser obstinado, y a pesar de ver cómo la serpiente de Moisés y Aarón se come a la serpiente de los hechiceros que tratan de imitar estos milagros, no va a escuchar. Y me gusta definir esto, me gusta compararlo con un dicho que tenemos, y es que esta no es la pelea de la piedra y el huevo. Normalmente decimos eso cuando queremos decir que hay algo que está peleando con otra cosa que no tiene oportunidad de ganar. Una piedra y un huevo, el huevo no tiene oportunidad de ganarle a la piedra. Pero yo diría que más bien esta no es la pelea de la piedra y el huevo, sino de un astro o un planeta y un huevo. No ha entendido Faraón que él no es nada delante de Dios. Y es como si Dios le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y el Faraón respondiera: ¿y si no qué? Y Dios le dice: ¿y si no sangre? ¿Y si no rana? ¿Y si no piojos? ¿Y si no insectos? ¿Y si no ganado? ¿Y si no tu ganado? ¿Y si no úlceras? ¿Y si no granizo? ¿Y si no langostas? ¿Y si no tinieblas? ¿Y si no tu hijo? Plaga tras plaga va enviando Dios, y el Faraón no entiende, no acepta que él no es nadie delante de Dios. De hecho, los hechiceros tratan de imitar a Dios, tratan de imitar la plaga de sangre en el agua, tratan de imitar las ranas, pero llega un punto en que ya no pueden imitar más, no pueden crear piojos desde el polvo, no pueden hacer algo de la nada, porque ellos no tienen el poder de Dios. Si ellos mismos le advierten al faraón: este es el dedo de Dios, este es el dedo de Dios, y el faraón no quiere escuchar,
No quiere escuchar porque él se cree Dios, pero pronto se dará cuenta que no es nada, es un simple hombre. Y vemos Éxodo 8, 18 al 19, y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y noten esto, qué interesante, qué hermoso. Éxodo 10 del 1 al 3 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Un pasaje que para muchos es complejo, en el sentido de que ¿cómo así que Dios endureció el corazón de Faraón? Hay que entender que Dios pudo haber matado al Faraón en el momento que él quería. Pudo haber doblegado la voluntad del Faraón en el momento que él quería. Dios es soberano y todopoderoso, no hay nada imposible para él. Pero Dios dejó a Faraón que fuera todo lo obstinado que quiso, porque aún en su obstinación Dios lo estaba usando como un instrumento para mostrar su gloria, su santidad, su poder. Así como Dios usa a Satanás para sus propios propósitos. Aun cuando Satanás no lo quiere, Dios termina sirviendo a los planes perfectos de Dios. Satanás termina sirviendo a los planes perfectos de Dios. ¿Y qué vemos? La última plaga. Una última plaga donde el faraón tiene que rendirse, tiene que doblarse delante de Dios. Una plaga donde esta vez va a cobrarse la vida a Dios de los hijos, de los primogénitos de cada familia. Y tal vez podamos decir, bueno, pero es que esto es cruel. Pero recordemos que lo mismo hizo Faraón. Dios ha pagado con justicia a la crueldad del faraón. El faraón mató a los hijos, a los niños de Israel. Ahora Dios va a cobrarse la vida de los primogénitos en Egipto. Y vemos en Éxodo 12, del 12 al 13, que dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Al pueblo de Israel se le manda que sacrifique un cordero esa noche. Que sacrifique un cordero y que lo coman en familia, que lo hacen, que lo coman y que tomen la sangre del cordero y la pongan en los dinteles de sus puertas, como una señal, para que Dios sepa que en esa casa no ha de pasar, porque hay sangre que cubre esa casa y ha de seguir a otra casa donde no esté esa señal. Cuando vemos la última plaga y la Pascua, se llama esta fiesta, la Pascua, podemos entender por qué Jesús es el Cordero de Dios. Así le dijo Juan el Bautista a Jesús cuando le vio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero esa noche fue sacrificado, Jesús fue sacrificado y nosotros somos cubiertos con su sangre para ser guardados de la condenación, del castigo, de la muerte. Pero aun cuando el faraón se rinde en esta última plaga, pasa solo un poco de tiempo cuando el faraón nuevamente intenta destruir al pueblo de Israel y arma sus caballos, su ejército, y se va con sus mejores hombres a tratar de matar al pueblo de Israel. Pero a mí me encanta, yo veo en la palabra que a Dios le encantan y Dios es experto en los desenlaces dramáticos. Y vemos en Éxodo 14, del 28 al 29, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El Faraón se fue detrás de ellos para acorralarlos, para matarlos. Ellos estaban al frente del mar, estaban desesperados, asustados, se les había olvidado quién era el que los había salvado. Y en ese momento de temor, Dios hizo otro milagro más. Les hizo pasar por en medio del mar en seco. A la vez que el faraón y sus ejércitos trataron de pasar, les ahogó. Y muchos en este pasaje se quedan, bueno, ¿cómo es posible que Dios haga un milagro como esto? Recuerden que en Génesis 1.1 Dios hizo todo el universo. Entonces, abrir el mar no es gran cosa. Pero en todo caso, si usted tuviera dudas, nos pudiera pasar como la historia de un pequeño niño que fue a la escuela a estudiar la palabra. Y parece que tenía este maestro que tenía muchas teorías de que, bueno, eso tal vez no fue así, ese milagro. Y cuando el niño regresó a casa, aparentemente el maestro le decía al niño que ese mar era un mar que se podía cruzar a pie, que era de 15 centímetros de profundidad. Y cuando el niño llegó a casa, el padre le preguntó:
Oye hijo, ¿qué aprendiste hoy? Dice el niño. Oh padre, aprendí que Dios es poderoso, muy poderoso. Dice, ¿y cómo es eso posible? Cuéntame. Dice, aprendí que Dios ahogó a los ejércitos del faraón con solo 15 centímetros de agua. Así es, hasta un niño lo entiende. Entonces, muy bien. Cuando el pueblo de Israel es sacado, inmediatamente se da una alabanza, un cántico de adoración, un cántico de victoria al otro lado de este mar. Pero pasa un poco de tiempo cuando el pueblo de Israel olvida quién le sacó de Egipto. Olvida la situación en la que estaban en Egipto, una situación de esclavitud, de servidumbre, de sufrimiento, de dolor e inclusive de muerte. Muy pronto a los israelitas se les olvida quién les sacó de allí. Y vemos en Éxodo 16 del 2 al 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Imagínense esto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ahora parecía que estar en Egipto era una gran maravilla. Se les había olvidado que ellos mismos habían clamado a Dios. Ya no se acordaban. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Han olvidado rápidamente quién les sacó. Que les sacó el santo, santo, santo Dios Todopoderoso, con milagros, con señales, pero a ellos ya se les olvidó. En todo caso, Dios en su misericordia les envía maná, un alimento especial, milagroso que cae del cielo, que es como, cuenta la palabra, que es como hojuelas que sabían a hojuelas mezcladas con miel. Algunos en broma dicen que hicieron maná en tortilla, maná en hojaldra, maná en toda clase, en todo tipo de maná en pan, maná asado, maná frito, maná sancochado, guisado. Pero Dios siempre les proveyó del maná, nunca les hizo falta el alimento en el desierto. Pero ellos siguieron quejándose en distintas ocasiones, en distintos momentos a lo largo de esta travesía, olvidando quién les había sacado de allí y idealizando su situación en Egipto, donde realmente estaban sufriendo demasiado. Ahora bien, Dios va a habitar en medio de este pueblo. Dios no solo ha sacado a Israel, a su hijo, a su primogénito, esta nación que él ha venido cuidando, como vemos desde Génesis, en su pacto con Abraham, sino que Él va a habitar en medio de ellos. Y Dios es santo, y si ha de habitar en medio de Israel, Israel ha de ser santo, ha de ser apartado, ha de ser especial, ha de ser diferente a las demás naciones, ha de ser de acuerdo al estándar alto y santo de Dios. Y vemos en Éxodo 19, del 5 al 6, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel debía ser de acuerdo al estándar de Dios. Vemos en esa escena, en esos pasajes, que Dios desciende sobre el monte Sinaí. Cuando Él desciende, hay un estruendo, hay temblor, hay fuego, hay humo, hay un sonido increíble. El pueblo se atemoriza, se aterra, porque el santo Dios está descendiendo en el monte Sinaí. El Dios trascendental, que está por encima de todo, está descendiendo y se está presentando delante del pueblo, para que el pueblo conozca quién es Él. El pueblo está muerto de miedo, pero ahí está Moisés, un mediador, alguien que va a servir de mediador entre Dios y el pueblo, para hablar con Dios, para mediar, para comunicarse entre el pueblo y Dios. El pueblo teme. ¿Y por qué teme el pueblo? Porque nuestro pecado nos hace temer delante de Dios, así como temieron Adán y Eva en el jardín del Edén cuando Dios les llamaba después de haber pecado. Siempre que tenemos ese encuentro con Dios tememos, y la santidad nos deja paralizados, nos deja atemorizados. Así como cuando Pedro se dio cuenta de quién era Jesús y le dijo, vete de mí, déjame, vete de aquí, apártate de mí, que soy un hombre pecador. La santidad de Dios nos estremece porque somos pecadores, porque sabemos que estar delante de Él es peligroso, pero Él quiere habitar en medio de nosotros. Entonces le pide a esta nación que sea diferente, que sea apartada, que no se mezcle con las demás naciones, que no practique las cosas que practican las demás naciones. Y va a prosperar esta nación si la nación de Israel hace eso.
La santidad de Israel se debe manifestar a través de los mandamientos de Dios. Dios les dará mandamientos, muchos mandamientos, y les dará algunos principales. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Encontramos en el versículo 3: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás. ¿Qué está diciendo Dios? Que no debemos tratar de hacer una imagen de Él. La imagen de Él es su Hijo, el Señor Jesucristo. La imagen de Él correcta está en la palabra de Dios, no en nuestras mentes, no en una escultura, no en algo que podamos crear nosotros o podamos inventar o diseñar nosotros. Nosotros no podemos hacerle una imagen. Él está por encima de todo eso. No podemos. Él trasciende la tierra, trasciende el universo. Él está por encima de todo. No podemos tratar de ponerlo en una imagen, escultura, lo que sea. Él lo que quiere es que veamos su imagen en la palabra de Dios, su imagen en su Hijo Jesucristo. Y dice en el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios le comanda al pueblo, le manda al pueblo que deben guardar un día sin trabajos, de reposo, para contemplarle a Él, para descansar, así como Él les dio o nos dio el ejemplo de que cuando Él hizo la creación, cuando Él estuvo creando, Él tomó un día para descansar, no porque Él lo necesitara, sino porque Él quiere que nosotros lo hagamos. Y Él también tiene un día de descanso para cada uno en la nueva creación, cuando Él redima, cuando pueda redimir a todo su pueblo, a toda la humanidad que crea en su Hijo Jesucristo. Habrá también un día de descanso. Entonces Él quiere que guardemos ese día. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El Señor Jesucristo, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, muchas veces olvidamos que la primera petición, antes que cualquier otra petición, es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es especial, es santo, es puro, es perfecto. Debemos tenerlo como algo especial, no blasfemar el nombre de Él, no usarlo a la ligera. Es un nombre sobre todo nombre, como dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. Un mandamiento con promesa, hermoso. Nuestros padres y nuestra madre deben ser honrados, no si son buenos o son malos según nuestros estándares, sino porque Dios lo demanda y Dios nos dará larga vida en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, es decir, no tendrás envidia, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tendrás lujuria por ella, ni deseos por alguien que no te pertenece, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el auto de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. Nada de eso debes desear. Debes contentarte, debes tener contentamiento con lo que Dios te ha dado y lo que te ha provisto. Pero también Dios da a su pueblo una constitución, más de 600 leyes para vivir, leyes para su nación santa y especial, su especial tesoro, leyes sobre la esclavitud. Vemos en Éxodo capítulos 21 al 24 leyes sobre la esclavitud, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes para amos y propietarios, leyes sobre la restitución de bienes y las fiestas anuales y las primicias, que son aquello más importante, lo primero de la cosecha, lo primero de cada cosa, lo mejor para el Señor. Vemos en Éxodo 22, del 21 al 22, una ley, una citación que me gusta mucho, me parece muy hermosa y que deberíamos tener en cuenta para nuestro tiempo. Y dice Éxodo 22, del 21 al 22, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Hermosa petición que nos hace el Señor, y nos dice: a la viuda y al huérfano yo cuido de ellos, no los aflijan, no les hagan injusticia. En medio de todo esto, Dios envía o manda a Moisés para que suba al monte Sinaí. Y estas leyes, especialmente estos 10 mandamientos, Moisés los va a recibir por escrito, los va a recibir como esa evidencia, ese documento escrito de esas leyes especiales.
Así que Moisés sube a recibir los mandamientos escritos e instrucciones para construir el tabernáculo, el lugar donde Dios va a habitar en medio de su pueblo. Pero cuando baja, encuentra algo terrible. El pueblo de nuevo se olvidó de lo que Dios les había pedido. Olvidó la santidad, olvidó cómo debían ser para con el Señor, con el Dios que les había sacado de esta tierra de esclavitud y servidumbre. Y vemos en Éxodo 32, del 9 al 10. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz, o sea, difícil de manejar, difícil, no entiende este pueblo, no quiere aprender. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Justo cuando Dios les había dicho en el primer mandamiento que no debían hacer una imagen, cuando Moisés subió y no bajaba, había pasado 40 días y Moisés no bajaba de este monte Sinaí, el pueblo decidió construirse una imagen de oro, un becerro, y adorarlo como si ese fuera su Dios que los hubiese sacado de Egipto. ¿Cómo es posible que una cosa que ellos crearon con sus propias manos, que no habla, que no se mueve, que no hace nada, les iba a sacar de la tierra de Egipto? Así que eso fue lo que pasó, y Dios le dice: voy a destruir este pueblo, le dice a Moisés. Y noten lo hermoso lo que dice Moisés en Éxodo 32, del 31 al 33. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ese día fue un día terrible, un día de mortandad. Miles murieron en el campamento por esta situación. Moisés, cuando bajó, inmediatamente lanzó las tablas donde estaban escritas los mandamientos en su ira, y le pidió al pueblo que se arrepintiera, que hubiese que decidieran de qué lado estaban. Así que algunos decidieron mal y hubo una gran mortandad ese día. Pero aún después de eso, Moisés intercedió por el pueblo. Intercedió de tal manera que dijo: Señor, si tú no lo quieres perdonar, si no es tu voluntad, yo también soy culpable, bórrame del libro, yo también he fracasado. Qué hermoso lo que hizo Moisés, cómo intercedió por este pueblo, una manera desinteresada, increíble. Pero Dios dijo: no, yo voy a perdonar al pueblo, y al que haya pecado es al que borraré, yo no te voy a borrar a ti. Así que el pueblo, Dios le dio misericordia, le dio gracia a pesar de este grave error y de todas las quejas que se la pasaban dando a lo largo del camino desde que habían sido sacados de Egipto. Luego vemos a partir de los capítulos siguientes, alrededor del capítulo 30, de los capítulos 30 hasta el 40, como el Señor le da a Moisés distintas instrucciones específicas de cómo él quería que fuera el lugar donde él iba a habitar, el tabernáculo, de cómo él quería que fueran las vestimentas de los sacerdotes que iban a oficiar en este tabernáculo, de cómo debía ser cada uno de los instrumentos dentro de este tabernáculo, de este templo, que realmente era una tienda de acampar, que iba a estar en el centro geométrico, de todo el campamento de Israel, como el lugar más importante, el lugar central, el centro de toda la nación, un lugar especial, un lugar santo. Y vemos que la excelencia de la obra del tabernáculo nos recuerda que todo don es de Dios y que Él merece lo mejor del oro con el cual Israel salió de Egipto, porque cuando Israel iba saliendo de Egipto, Dios mandó a que ellos pidieran, por así decirlo, todos esos salarios atrasados que nunca les pagaron como esclavos en Egipto. Así que ellos salieron con mucho oro, que en parte, como vimos, usaron para construir el becerro que nunca debieron construir, pero también usaron este oro para construirle el templo del Señor, el tabernáculo, esta tienda, con un mobiliario excelso, hermoso, tremendo. Y vemos que este tabernáculo estaba construido de tal manera que conforme íbamos avanzando hacia lo más especial, lo más santo, lo más sublime, lo más excelso, los materiales iban cambiando también de esa manera. Había un altar para quemar la ofrenda, y había un lugar donde se lavaba todo lo que se hacía. Al Señor se le ofrecía animales, se le ofrecían sacrificios, que vamos a ver todo eso también muy bien explicado en el siguiente libro de Levítico. Sacrificios que tienen su sentido,
en el sacrificio que tuvo que hacer Dios para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que derramar sangre para cubrir el pecado y la vergüenza de ellos con pieles de animales, pero que apunta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por ti y por mí para cubrirnos del pecado. Aquí, como vamos a ver más adelante en los siguientes libros en este viaje por la Biblia, los sacerdotes ofrecían sacrificios múltiples veces por los pecados, para que los pecados fuesen perdonados. Pero el Señor Jesucristo es nuestro sacrificio de una vez y para siempre, un solo sacrificio para cubrir todos los pecados, y no hay necesidad de otros sacrificios adicionales. Entonces vemos que había un lugar también, un lugar que se llamaba el lugar santo y otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar en el tabernáculo al que nadie podía entrar, excepto el sacerdote principal o sumo sacerdote, y podía entrar solo cuando Dios lo señalaba una vez al año. Él no podía entrar antes. Si alguien entraba aquí sin permiso, simplemente moría por la presencia de Dios. Si alguien entraba de manera indebida, como le daba la gana, como vamos a ver más adelante algunos sacerdotes en la historia de la gracia, en la historia de la palabra del Señor, cuando ciertos sacerdotes decidieron entrar quemando el incienso como ellos quisieron, fuego extraño, incienso extraño, Dios les mata, porque este era un lugar especial. A ese velo del lugar santísimo no se podía atravesar de manera casual y desprevenida y desinteresada, no, porque era un lugar santo. Dios dotó a personas con su espíritu para hacer todo este mobiliario, el candelabro, el arca del pacto, que era como un cofre que estaba hecho entre oro y madera, y era un lugar increíble, especial, excelso, hecho de la mejor manera, con especificaciones exactas, con detalles exactos que Dios dio a Moisés, porque era lo mejor para Dios. Y vemos cómo cierra el libro en este viaje por avión, un viaje para que tú que nos escuchas, que estás allá viendo este estudio, puedas ver también, te exhortamos a que puedas ver este libro en detalle, habiendo tenido este panorama. Que te metas a cada uno de los capítulos y puedas disfrutar de la belleza de ver cómo el Señor liberó a su pueblo, cómo el Señor decidió habitar en medio de su pueblo y mostrar su santidad. Vemos en Éxodo 40, del 34 al 38 lo siguiente, y dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la tienda de reunión, el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así termina el relato del Éxodo y nos da paso después a los próximos capítulos de la Biblia que seguiremos viendo. Y yo quiero concluir compartiéndote, diciéndote que Jesús es nuestro Cordero. Así como en medio de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y con la última plaga, Dios mandó al pueblo a sacrificar un cordero y a cubrir los dinteles de las puertas en las casas con la sangre de este cordero. Jesús es nuestro Cordero. Así como dijo Juan el Bautista cuando le vio venir a Jesús en el río, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por ti y por mí, derramó su sangre y su carne y toda su vida en la cruz del Calvario, para que tú y yo no fuésemos tocados por la muerte, por la condenación eterna, sino que pudiéramos tener acceso a la salvación. También Él es nuestro libertador, Él es el que nos saca del pecado. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, nuestro Señor Jesucristo nos saca de la esclavitud del pecado. Antes servíamos al pecado, servíamos a la carne, ahora servimos a Dios, servimos al Espíritu de Dios. Él es nuestro mediador, así como Moisés estuvo como mediador entre el pueblo y Dios y le dijo a Dios: Señor, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro si vas a borrar a tu pueblo, y le recordó al Señor su pacto. De igual manera, Jesús está cada día como mediador por ti y por mí. Él es nuestro abogado, dice la palabra. Él es nuestro abogado delante del Señor. Abogado tenemos para con el Señor.
un abogado que nos conoce, que habitó entre nosotros, que conoce lo que es ser un ser humano. Él es nuestro maná. Así como el pueblo de Israel recibió maná en el desierto, un pan especial, un pan milagroso, el Señor Jesucristo ha llamado el pan de vida. Un pan de vida eterna que cuando le comes no mueres jamás. Así como Dios le dio la ley al pueblo y el pueblo no la pudo cumplir, inmediatamente les dieron los mandamientos y los incumplieron. Y tuvo que bajar Moisés enojado y romper estas tablas para volver de nuevo a subir, para de nuevo recibir las leyes nuevamente en las tablas de la ley. Jesús cumplió la ley de Dios por ti y por mí de manera perfecta, impecable. Y ahora nos da su gracia, nos otorga su gracia y su perdón. Y la justicia de Él nos es imputada a nosotros. Y de ahora en adelante Dios no nos ve a nosotros en nuestro pecado, sino que ve a su Hijo en medio de nosotros. Ve al Señor Jesucristo, que se puso en medio del castigo de Dios, de la ira de Dios por el pecado, y nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro tabernáculo. Así como Dios habitó en medio del pueblo de Israel, en este tabernáculo, en esta tienda, Jesucristo descendió, vino, Dios hecho carne, Dios hecho un bebé, en el cuerpo de su Hijo, el Señor Jesucristo, hombre y Dios a la vez, y habitó entre nosotros. Él es nuestro tabernáculo, que estuvo aquí con nosotros y que está todos los días con nosotros. Su sacrificio rasgó el velo del lugar santísimo. Cuando recordamos las películas o los relatos de la vida del Señor Jesucristo, vemos cómo en el momento que Él está en la cruz y está muriendo y expira y dice, consumado es, podemos recordar en algunas películas cómo el velo del templo se rasga, se rasgó el velo, se rasgó el acceso. Ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Antes no se podía, si entrabas morías. Ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra nube de día y Él es nuestro fuego de noche. Él nos prometió en la palabra, a mí esa promesa me encanta, estuve pensando en ella estos días. Y yo estaré con ustedes. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es santo, santo, santo. Todo lo que vemos en Génesis, todo lo que vemos en Éxodo apunta a Él. Él es la promesa de Dios. Él es santo, santo, santo. El Dios hecho carne, que cumple todo y es todo para ti y para mí. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto en el siguiente capítulo de la historia de la gracia.